Amado pueblo de Dios, que nuestro Padre Eterno les bendiga, dándoles sabiduría y entendimiento en la verdad de su palabra. Mateo 4:4 nos dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera de dos partes en las que se hace referencia a la gracia de Dios. Estas reflexiones pueden tener un mensaje de interés para ti, sin interesar la nominación congregacional, creencia religiosa o iglesia donde te estés congregando, porque en todos los lugares de la tierra hay un pueblo escogido por gracia de Dios, esperando el día y la hora en que Él te llamará a tomar el camino de la luz de la verdad que Él, el Espíritu Santo, pondrá en tu mente y en tu corazón, cubriendo ese vacío que está ahí en el corazón, con un signo de interrogación que nos pregunta, ¿pero cuál es la verdad? Si en las diferentes congregaciones religiosas hay diferencia de pensamientos y creencias. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios es el favor eterno y gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales eternas, dado a las criaturas indignas que no tienen mérito propio y por lo cual no se les exige compensación, por ser un regalo de Dios. Los fundamentos del don de la gracia pueden ser enmarcados dentro de tres virtudes esenciales que son, primero, humildad, segundo, sabiduría, tercero, fe obediente. Estas virtudes son ministradas por el Espíritu Santo, preparando al creyente, dándole sabiduría y entendimiento en la verdad de la palabra de Dios. Lo dice la palabra en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y pasamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Verbo de Dios, esto es el poder de su palabra, puesto en el vientre de una mujer para luego nacer un hombre, quien nos dio a conocer su preexistencia y los atributos del Padre que son la esencia de su naturaleza. Por eso dice en Juan capítulo 6 versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este pan vivo es dulce al paladar para quienes se han arrepentido genuinamente. Quien no conoce el poder transformador de la palabra de Dios, no puede afirmar que tiene a Cristo en su corazón con una simple confesión de labios, diciendo, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, pues es requisito y punto de partida creer con el corazón para justicia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entendiendo la justicia bajo la definición que la misma Biblia nos da en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, donde nos dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra
todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Por lo tanto, podemos asumir que sin vivir este proceso de enseñanza o de lavamiento por la palabra, la cual es palabra viviente o el mismo pan de vida que descendió del cielo, estaremos entendiendo erráticamente la gracia de Dios. Y tal error lleva a quienes no han sido lavados por la bendita palabra de Dios a un sentimiento de salvación emocional en su propio corazón no arrepentido, convencido que el pecado no se puede dejar sino con la muerte física del cuerpo, como si el sacrificio del Redentor y Salvador Jesucristo no fuese suficientemente poderoso para cambiar la vana manera de vivir, y esta desviación doctrinal tiene graves consecuencias eternas, como lo veremos en Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En el versículo 29 no se hace referencia al Espíritu Santo, es al Espíritu de la gracia de Dios. De este verso se deduce que el Espíritu de gracia actúa en favor de la santificación, proceso al cual tenemos acceso por la preciosa sangre de Cristo, sumada a un libre albedrío cuando se humilla ante la necesidad de ser rescatado del mundo, del pecado y de la muerte, que es la muerte espiritual. En Hebreos, capítulo 10, versículos 14 al 22. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este pacto está basado y fundamentado en la fe obediente, que permite tener una firme convicción y esperanza en el poder celestial que obra en el creyente para vivir en obediencia a las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento encontramos 3 preguntas fundamentales que nos dan luz para entender de dónde viene ese poder que nos guía a la obediencia. La primera pregunta la encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios
el cual sois vosotros, santo es. Y vamos al 6, versículos 19 y 20. Ahí está la segunda pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, tenemos la tercera. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nuestro cuerpo es templo de Dios, no puede ser morada del pecado. El que sufre por la justicia y se aparta del pecado, de la impureza y las vanidades del mundo, recibirá mayores bendiciones en esta vida y en la resurrección. En Oseas, capítulo 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Al cumplimiento del tiempo vino el Redentor y Salvador como el Cordero perfecto que fue sacrificado, y en él se cumplió el nuevo pacto de redención en su sangre. Jesucristo el Cordero Santo, inocente y sin mancha, que descendió del cielo para entregarse en sacrificio por el pecado, abrogando las leyes que ordenaban el sacrificio de los animales y el sacerdocio terrenal que era ejercido por los descendientes de la tribu de Leví. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 7, versículos 15 al 26 nos dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yahshua, en la primera venida como Redentor y Salvador, vino a morir y a pagar el castigo
por el pecado de todo aquel que en él cree, como dice Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La traducción del hebreo al español de la palabra creer es confiar y obedecer. Esto es con fe obediente para recibir la redención en nuestro Señor Jesucristo. En griego es creer solamente, aceptar como verdad. La diferencia ha cambiado la verdad. En la resurrección de Jesucristo se establece en él el sacerdocio santo y perfecto para quienes se han arrepentido de su pecado y redimidos por su sangre. Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se hace de gran importancia conocer a fondo el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este capítulo se compone de 3 grandes enseñanzas difíciles de entender, así como todas sus epístolas. En la segunda epístola del apóstol Pedro nos lo dice, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Este capítulo 7 del apóstol Pablo a los romanos se ha entendido humanamente, desconociendo la verdad, con el convencimiento que ya se tiene la salvación, pero no se reconoce la tibieza espiritual en que vive el pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Estas enseñanzas las conoceremos más detalladamente en el próximo video. Que Dios nos llene de bendiciones, amor, paz y gozo.